Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado octavo del área de ciencias naturales que tiene que ver con algo muy grave que es la sobrepoblación humana. Ustedes saben que el planeta básicamente está atestado de seres humanos porque los seres humanos nos reproducimos en formas alarmantes, la verdad, y nosotros como nos podemos adaptar a muchos ecosistemas, pues tenemos una, digamos, expectativa de vida mucho más larga que cualquier otro ser vivo. Así que eso hace que básicamente nosotros sobrepoblemos el planeta. La sobrepoblación quiere decir básicamente que estamos teniendo más seres humanos de los que deberíamos o de los que el planeta podría realmente resistir. Y va a llegar el punto en que realmente la Tierra como tal no pueda resistir esta cantidad tan alarmante de seres humanos que existen. Bueno, pero entonces para entender un poco más esto de la sobrepoblación y para hablar un poco más a profundidad del tema, vamos a ver el siguiente texto. Y el texto nos dice así: la sobrepoblación es un fenómeno demográfico que se produce cuando la elevada densidad de la población provoca consecuencias negativas en el entorno. Estas secuelas pueden ser diversos tipos como daños al medio ambiente, destrucción de ecosistemas, hambruna, conflictos, disminución de la calidad de vida y otros. La sobrepoblación, es considerada un problema contemporáneo de gran relevancia debido a que la población mundial crece aproximadamente a razón de 200.000 personas por día. Imagínense esa cifra, o sea, al día están naciendo 200.000 personas en el mundo. Es una cantidad alarmante. Luego nos continúa diciendo, los recursos limitados, como el espacio geográfico apto para la vida, preocupan a la creciente población que es mayor que la población cesante. Esto se debe a los avances de los últimos 100 años que han permitido una mejora en la alimentación, la generalización de la higiene, la sanidad, la difusión de medicamentos y en general el desarrollo de la tecnología. La población continúa creciendo y a su vez crece la preocupación de científicos, sociólogos y políticos debido a la cantidad actual, debido a que la cantidad actual, llega a aproximadamente 7.000 millones de habitantes. Imagínense esa cantidad tan grande que hay de habitantes, 7.000 millones. De hecho, la cifra exacta es 7.600 millones de habitantes hasta 2018 y se espera que a 2030 la población haya subido a 8.600 millones de personas. Imagínense la cantidad de seres humanos que eso significa y la cantidad de recursos que se deben invertir para mantener todo ese montón de personas. Y bueno, vamos a leer la última parte que está acá y nos dice así: existen diversos grupos religiosos, científicos, investigadores y otros que tienen sus propias teorías alrededor de las causas y consecuencias de la sobrepoblación mundial. A pesar de que muchas de estas corresponden a factores y causas completamente diferentes, todos concuerdan en que la sobrepoblación es un problema grave que de una u otra manera llevará a la raza humana a una catástrofe si no se toman las medidas adecuadas. Bueno, entonces en esto básicamente nos está diciendo que la sobrepoblación es un problema que nos afecta absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque la sobrepoblación está ocasionando que ya no hayan recursos suficientes, que los lugares ya tampoco sean suficientes. Hay países en los cuales se quedan sin terrenos y tienen que construir sobre el océano, por ejemplo, como Japón, que es un país altamente poblado. También el aumento de la contaminación es bastante, porque ustedes saben que entre más seres humanos haya, más necesidad de industrias, más necesidad de vehículos, más necesidad de todo este tipo de cosas y por ende mayor contaminación. Además que digamos que el hecho de que haya mayor sobrepoblación hace que el planeta ya no pueda resistir más en general, ¿no? Porque no solo los recursos, sino como tal el planeta pues no está diseñado para tantas personas. Y además de eso, pues contemos con el hecho de que los seres humanos somos bastante egoístas y destruimos el planeta sin importar lo que eso signifique. Somos tan, de cierta manera, ignorantes que no nos damos cuenta que si destruimos el planeta, si lo contaminamos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Sin embargo, pues ya hay países que debido a esta sobrepoblación han implementado leyes de natalidad. ¿Qué es la natalidad? Es básicamente el número de personas o un indicador del número de personas que nacen por año. Entonces, en Japón
como estaban sobrepoblados, ellos pusieron una ley de natalidad y era que por cada pareja solo podían tener un hijo, no podían tener más de uno, porque ustedes se han dado cuenta y sobre todo en países de Latinoamérica la costumbre es que las familias suelen tener más de un hijo, muchas veces tienen 4, 5, inclusive hasta 10 o 12 hijos. Y esto pues obviamente contribuye aún más a la sobrepoblación. Entonces en Japón desarrollaron la ley que solo se permite de a un hijo por pareja. ¿Para qué? Pues para controlar un poco la sobrepoblación, para no, básicamente no ir contra los derechos de las personas de tener sus hijos, porque si quieren tener sus hijos pues están en todo su derecho, pero tampoco contribuir a la sobrepoblación del mundo, pues porque estamos acabando con todos los recursos que existen en el planeta. ¿Listo? Entonces vamos ahora sí a ver la pregunta como tal. La pregunta nos dice, de acuerdo con la información anterior, los métodos anticonceptivos A. No son necesarios porque no controlarían el problema de la sobrepoblación. B. Son necesarios porque influyen en el comportamiento humano. C. No son necesarios porque los jóvenes ya no quieren tener hijos. D. Son necesarios si se quiere controlar la natalidad en la población humana. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los métodos anticonceptivos? Y espero que ustedes ya los conozcan algunos. Los métodos anticonceptivos básicamente son aquellos que evitan que haya fecundación, que haya concepción, o sea, que el espermatozoide llegue al óvulo. ¿Listo? Los métodos anticonceptivos hay bastantes, ¿no? Entonces, vamos a escribir aquí algunos. Entonces, anticonceptivos que básicamente evitan la fecundación. ¿Cómo evitan la fecundación? Pues eso depende del método anticonceptivo. Evitan la fecundación. Perfecto. Listo. Entre los métodos anticonceptivos, como les decía, uno de los más usados por las chicas, porque la mayoría de métodos anticonceptivos están dirigidos hacia las mujeres, son las píldoras. ¿Listo? Las píldoras se toman una diaria básicamente. Entonces estas son las píldoras. También tenemos las inyecciones, que las inyecciones en este caso se toman una, puede ser mensual o trimestral. Entonces mensual o trimestral. También tenemos como método anticonceptivo la T de cobre. Bien, y pues hay otros métodos anticonceptivos que ustedes deberán conocer, muchísimos más. Hay otros dispositivos que se ponen en el brazo, hay otros dispositivos que se ponen en alguna otra parte del cuerpo, hay muchas cosas. Y, bueno, aquí también nos falta colocar básicamente el condón, ¿no? Porque el condón, además de ser anticonceptivo, o sea, de ser un método de barrera, o sea, básicamente no permite que los espermatozoides lleguen al útero. Entonces, además de esa función, él evita que haya la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. ¿Listo? Que esas sí son bastante importantes, las ETS, que son enfermedades de transmisión sexual. Okay, de transmisión sexual. Listo, entonces el condón, como les decía, evita dos cosas, evita los embarazos no deseados y también evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el SIDA, la sífilis, el herpes, etcétera, etcétera. Bueno, pero entonces estos son algunos métodos anticonceptivos que, como les decía, básicamente evitan la fecundación, evitan que de una manera u otra el espermatozoide llegue al óvulo. ¿Listo? Como por lo general ellos lo hacen a través de una sobrecarga de hormonas. Recuerden que nosotras las mujeres tenemos dos tipos de hormonas básicamente, que son los estrógenos y la progesterona.
Bueno, tenemos también la gonadotropina, que es otra hormona que está ahí, pero no se utiliza en los métodos anticonceptivos. En los métodos anticonceptivos tenemos una sobrecarga de estrógenos y progesterona. Entonces esa sobrecarga de hormona hace que nosotros básicamente no funcionemos de la misma manera para que no haya fecundación, ¿listo? El único, o bueno, de estos cuatro, perdón, que les estoy proponiendo aquí, los que no trabajan con hormonas son la T de cobre y el condón, porque el condón pues es un método de barrera, como les decía, entonces no tiene absolutamente nada de hormonas, y la T de cobre tampoco tiene hormonas como tal, simplemente la insertan en el útero y ahí no deja que el óvulo se coloque en el útero y pues por ende no puede haber fecundación porque no hay un óvulo fértil ahí incrustado en el útero, ¿listo? Entonces estos métodos, como les decía, evitan de una forma u otra la fecundación. Bueno, así que si no hay fecundación, pues no hay bebés. Y si no hay bebés, pues no hay sobrepoblación. Esto quiere decir que los métodos anticonceptivos sí ayudarían al control de la natalidad, o sea, el control del nacimiento de seres humanos. ¿Por qué? Porque no permite que ni siquiera haya fecundación, ni siquiera permite que haya una célula que tenga la capacidad de convertirse en ser humano. Y son extremadamente necesarios porque por más de que tú decidas que no quieres tener hijos, existe la posibilidad de que tú tengas sexo. Si no te proteges, pues puedes quedar embarazada. ¿Listo? O en el caso de los chicos, dejarían a una chica embarazada. Entonces, por más de que uno tome la decisión, uno tiene que hacerse responsable de esa decisión y el hacerse responsable significa que debe protegerse. ¿Con qué? Con los métodos anticonceptivos. Obviamente también es importante que se protejan contra las enfermedades de transmisión sexual, porque puede que no queden en embarazo o no embaracen a nadie, pero sí que terminen con una enfermedad como el SIDA, que es mortal. Así que hay que tener mucho cuidado también con eso. Pero en este caso, como nos estamos enfocando en los anticonceptivos, como les decía, estos métodos son extremadamente importantes porque ayudan a controlar el número de personas que nacen. Por más de que yo decida o no tener hijos, tengo que cuidarme. ¿Listo? Entonces sí son necesarios. Así que al saber que ya son necesarios para controlar la sobrepoblación, pues ya podemos desechar dos respuestas. La A, que me dice que no son necesarios, y la C. ¿Listo? Porque miren, y además la A me dice no son necesarios porque no controlarían el problema de la sobrepoblación. Sí lo controlarían porque no permitirían la fecundación para que no nazcan más bebés. Bueno, y la C me dice no son necesarios porque los jóvenes ya no quieren tener hijos. Es muy cierto eso de que ya los jóvenes no queremos tener hijos. La generación de ahora, la mayoría, porque no todos, no queremos tener hijos, pues porque no tenemos ese deseo de seguir sobrepoblando el mundo y además, pues por otras razones personales, uno decide no tener hijos. Pero aún así las personas que no deciden tener hijos siguen teniendo relaciones sexuales. Al tener relaciones sexuales entre dos personas completamente sanas y fértiles, pues ¿qué va a pasar? Va a haber fecundación si no se protegen. Así que es completamente necesario protegerse. ¿Listo? Ahora miremos entre la B y la D cuál es la correcta. La B me dice son necesarios porque influyen en el comportamiento humano. Los métodos anticonceptivos muchas veces sí pasa que las chicas se ponen como un poco irritables o a veces están muy tristes, lo que pasaría básicamente en el periodo, pues porque los métodos anticonceptivos son una sobrecarga de hormonas, pero como tal no es que influyan en el comportamiento humano, ¿listo? Entonces, los métodos anticonceptivos sí son necesarios, pero no porque influyan en el comportamiento humano, lo único que hacen es evitar la fecundación. Y la D sí es la correcta porque, mire, me dice, son necesarios si se quiere controlar la natalidad en la población humana. Claro, son necesarios porque evitan que haya la fecundación del espermatozoide en el óvulo y con eso ya no van a nacer tantos bebés y se controla la natalidad en la población humana. Así que la respuesta en este caso es la D. Listo, chicos, ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.